Bien, buenas tardes, hermanos. Qué bendición estar nuevamente acá reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para alabarlo, para bendecir su nombre y también para aprender de su palabra. Ya Roy lo decía, que estamos empezando una nueva serie en la primera carta de los Corintios. Yo les decía a algunos hermanos que esto es una vacuna que nos vamos a estar poniendo. Y es una vacuna porque ustedes saben cuál es el trabajo de la vacuna. ¿Hay médicos acá? Prevenir, ¿no? ¿Verdad? ¿A quién dijo? Prevenir enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces nosotros aún no somos una iglesia como la de los Corintios, quizás parecido, pero todavía, ¿sí? Yo pensaba, ya. Todavía aún no somos una iglesia como la de los Corintios, estamos empezando, por eso que no somos todavía como la de los Corintios, cuando tengamos 2 o 3 años, también aparcamos un poco, pero la idea es entonces poder aprender de todas estas cosas que Pablo le escribió acá a estos hermanos, para entonces hacer lo posible en el nombre de nuestro Señor para no caer entonces en ella, disculpen. Así que ya saben, estemos orando por esto. Vamos a estar 22 semanas en la carta de los Corintios. Va a ser una hermosa jornada en la que estaremos aprendiendo muchísimo. Y lo más importante es tratar de poner en práctica todas las cosas que estemos hablando. Si no sé, como decía Santiago, solamente tan solo oidores de su palabra, sino también hacedores de ella. Amén. Así que es la sugerencia. Así que oremos por esto y pongámonos las pilas. ¿Qué iglesia queremos ser? ¿Qué iglesia queremos ser? Yo creo que es una pregunta que todos nosotros deberíamos estarnos haciendo constantemente. ¿Qué iglesia queremos ser? ¿Saben? Una de las cosas, y hoy estuvimos hablando acerca de esto en mi casa por la mañana, una de las cosas que le digo a mis hijos es que ellos tienen que darlo todo para salir bien en la escuela. Tienen que darlo todo para salir bien en la escuela. Esta exigencia tiene fundamento, por supuesto. Ellos tienen todas las condiciones para eso. Tienen el apoyo de sus padres, tienen computadoras con toda la información posible, tienen el tiempo para estudiar, tienen los libros, una mesa, tranquilidad, aire acondicionado y encima de todo son inteligentes los muchachos. Es decir, que no tienen por qué salir mal, no hay motivo, es decir, no es opción salir mal, no es opción en ninguna circunstancia salir mal, a menos que no usen todas estas herramientas y no le dediquen tiempo al estudio. Obvio, dirán mucho. A menos que no le dediquen tiempo al estudio, a menos que no se esfuercen, entonces no tienen por qué salir mal. Qué triste y qué vergonzoso ser un mal estudiante cuando tienes todas las condiciones para ser uno bueno. Es triste y vergonzoso con todos los que te rodean. Todos los que conocen, y yo estoy seguro que algunos de ustedes conocerán aquí, ¿cómo es posible que ese muchacho haya salido mal? ¿Pero cómo es posible que ese muchacho haya dejado la escuela? ¿Pero cómo es posible que haya suspendido? Si ese muchacho era una lumbrera. En fin. Pablo comienza su primera carta a los Corintios con esto en mente. La iglesia en Corinto tenía todas las condiciones para vivir para Dios y agradar a Dios en todo. Tenían todas las condiciones para edificarse unos a otros en plena unidad. Dios los había santificado y sostenido en su gracia hasta el fin. Es lo que Pablo les dice. Hermanos, nosotros también tenemos todas las herramientas y todas las condiciones para ser una iglesia que viva para Dios y viva para su gloria. Dios ha sido y continuará siendo fiel para sostenernos en su gracia. Por tanto, y esta es la idea en la que quiero que seamos persuadidos hoy, agradezcamos a Dios por su fidelidad para santificarnos y sostenernos hasta el fin por la gracia de Cristo. Y voy a repetir, agradezcamos a Dios por su fidelidad para santificarnos y sostenernos hasta el fin por la gracia de Cristo. Y creo que esta es la idea que Pablo tenía en mente cuando escribió esta primera parte de la carta a los Corintios. Vamos a leer primero Corintios 1, los versículos del 1 al 9. Primero Corintios 1, los versículos del 1 al 9. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy
a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará, os sostendrá, como dicen otras versiones, hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te rogamos, Señor, que hoy podamos escucharte y que sea tu palabra la que nos enseñe, Señor, y nos muestre todas las cosas que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Agradezcamos a Dios por su fidelidad para santificarnos y sostenernos hasta el fin por la gracia de Cristo. Valoremos entonces ahora estas ideas. Valoremos esta primera idea que vamos a estar viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dios nos ha santificado en su gracia. Dios nos ha santificado en su gracia. Así es como Pablo comienza esta carta que le ha enviado a esta iglesia en Corinto. Según la mayoría de los estudiosos, Pablo la escribió alrededor del año 55 después de Cristo, desde Éfeso, durante su tercer viaje misionero. ¿Saben? El ministerio de Pablo en Corinto, según nos cuenta el libro de los Hechos, duró aproximadamente 18 meses. Es decir, un año y medio estuvo Pablo en Corinto. Entre los cuales, entre estos meses, por supuesto, Pablo enseñó el Evangelio claramente y las implicaciones del Evangelio de una manera extensa y de una manera profunda a los corintios. Seguramente Pablo esperaba cierta madurez en esta iglesia. Sin embargo, esta carta nos va a revelar, mientras estemos viendo, nos vamos a dar cuenta que esta carta nos va a revelar que en lugar de madurar, la iglesia había desarrollado una buena cantidad de problemas. La iglesia había desarrollado, en vez de líderes, en vez de madurez, lo que había desarrollado había sido muchísimos problemas, entre los cuales estaban, por ejemplo, divisiones, el abuso de las ordenanzas, es decir, de la cena y del bautismo, el desorden en los servicios de adoración, el abuso de la libertad cristiana, la inmoralidad sexual, errores teológicos, entre otros muchísimos problemas. ¿Qué había pasado? ¿Qué pasó acá? Miren, Corinto era una de las ciudades más grandes y corruptas del mundo romano. Una ciudad turística en la que cada cual procuraba entonces tratar de, con su negocio, de hacer florecer su negocio, y no le importaba lo que estaba pasando. Esto influyó grandemente en la iglesia a tal punto que hubo discordia entre muchos de los hermanos que estaban en Corinto. Uno decía, no importa lo que hagamos, la idea es atraer turismo, atraer turistas, atraer gente para mi negocio, no importa lo que esté haciendo, no me interesa lo que esté haciendo. Y otro decía, ojo, eso no es así. No puede ser a costa de todo que mi negocio florezca. No puede ser que yo crezca sin importarme nada. Y había discordia entre los corintios con respecto a esto. Según el capítulo 5, versículo 9, es probable que Pablo ya les había escrito una carta anterior tocando ciertos temas como la inmoralidad sexual, pero esto nada había surtido efecto. Así, muchos piensan que antes de esta carta, que la tenemos como la primera carta de los Corintios en nuestras Biblias, Pablo había escrito otra, por supuesto no recogida, no canónica, Dios no lo había inspirado, pero Pablo quizás ya había escrito otra carta a los Corintios. Y nada, los Corintios seguían igual, de la misma manera. Pablo entonces había recibido una información, quizás una carta, que le había mandado a la familia de los de Cloé, así es como se menciona. No sé, quizás podamos decir la familia de los Martínez, la familia de los no sé qué, de los Uquiaga, o de los, qué sé yo, la familia de cualquiera. Esta familia le escribe una carta a Pablo diciendo, Pablo, aquí hay una cantidad de problemas tremendos. Y entonces por eso vamos a estar viendo que la carta de los Corintios es casi una recopilación de temas diferentes, que son esos problemas a los que Pablo entonces después trata de darle solución, o trata de escribirle la posible solución a los corintios. Les invito entonces a ser parte de esta hermosa jornada en la que vamos a estar meditando
y teniendo una idea mucho más clara con los corintios como ejemplo de la iglesia que nosotros queremos ser y la que no queremos llegar a ser. Retomamos entonces el pasaje del 1 al 9. Retomamos el pasaje. Pablo comienza su carta dándole gracias a Dios por su fidelidad al haber santificado y sostenido a la iglesia en Corinto. Es sumamente interesante leer estos 9 primeros versículos. ¿Y por qué? Porque cuando uno lee estos primeros versículos, estos primeros 9 versículos, nunca te pasa por la cabeza que inmediatamente, a partir del versículo 10, ya Pablo empieza a citar uno de los problemas. Cuando uno lee estos primeros 9 versículos, dice, esto es una iglesia maravillosa. Sin embargo, no fue así. Aquí radica el punto de Pablo. Pablo quiere que los corintios entiendan que es Dios quien ha sido fiel para santificarlos y sostenerlos. Pablo lo que quiere que los corintios entiendan con estos 9 versículos es que es Dios quien ha sido fiel para sostener a su iglesia. Porque si fuera por ellos, lo que pasaría sería ¿qué cosa? Todo lo que viene después, a partir de ahí. En los primeros 3 versículos de este pasaje que tenemos delante, Pablo, en medio de su habitual saludo, enfatiza que los hermanos en Corinto han sido santificados en Cristo y por lo tanto conforman una iglesia que ha sido llamada por Dios a ser santa de la misma forma que todas las iglesias de Dios en cualquier parte del mundo. Veamos algunos de los detalles importantes de estos primeros versículos de la carta. Pablo comienza de la manera habitual. Todas las cartas de Pablo comienzan igual. Comienza presentándose él, yo el escritor, a los destinatarios, y después vienen palabras de seguro. Por eso la carta comienza con el nombre. Yo, Pablo. En este caso Pablo solamente, ni siquiera dijo yo. Pablo. Así comienza la carta. Pablo. Pero antes de dirigirse al destinatario, agrega algo que él considera sumamente importante para la iglesia a la que se dirige. En este caso menciona que ha sido llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. ¿Por qué Pablo se refiere a su apostolado? ¿Por qué Pablo aquí en esta carta dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios? ¿Acaso no lo conocían? ¿Acaso los hermanos en Corinto no sabían que Pablo era un apóstol? Lo que sucede es que Pablo quería tener un impacto sólido en esta iglesia que se había desviado muchísimo. Pablo entonces tenía que recordarle su autoridad sobre ellos como apóstol. Por eso tan pronto como menciona su nombre dice que él es un apóstol de Cristo. Que él es un apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Y me gustaría detenerme un minuto acá. ¿Existen los apóstoles hoy en día? Sí. Los tenemos aquí, los tenemos aquí en la Biblia, no podemos olvidarnos de eso. Rápido es no, pero sí existen apóstoles, como diría mi hermano Sujel Michelén. Sí existen apóstoles, todos los que tenemos aquí en la Biblia. De hecho, los mencionamos a todos en la serie anterior. Cuando vimos Hechos de los Apóstoles, ahí los mencionamos a todos. Amado, cuando leemos el Nuevo Testamento, podemos entender que hay apóstoles y apóstoles. Quizás digamos que hay apóstoles con mayúsculas y apóstoles con minúsculas. Rápido, les explico. Esta palabra etimológicamente, su origen etimológico, significa enviado, es decir, alguien que fue enviado a cumplir una misión determinada. Con este significado etimológico podemos concluir que hay otros apóstoles más. Incluso Bernabé fue llamado apóstol también en nuestra Biblia. Pero el Nuevo Testamento también usa la palabra como un término teológico para designar a un grupo específico de personas. Y este grupo de personas terminaron con Pablo. Estos apóstoles, según el propio Pablo en la carta que le escribió a los Efesios, capítulo 2, versículo 19, dice que fueron los que pusieron el fundamento de la iglesia. ¿Saben qué? Los que saben de construcción, ¿cuántas veces se pone el fundamento? Una sola vez. Y este fundamento dice que fue colocado sobre la piedra angular que es Cristo. De manera que es Cristo la piedra angular. Encima los apóstoles pusieron el fundamento y a partir de ahí todos nosotros estamos poniendo la cosa, algún que otro ladrillo. De manera que en la Biblia sí, ciertamente hay algunos que se llaman apóstoles, pero etimológicamente hablando, porque fueron personas que fueron enviados a hacer alguna que otra tarea. Pero estos apóstoles, los 12 más Pablo,
son descritos en una terminología quizás teológica, podemos llamarlo, porque fueron únicos. De manera que no existen apóstoles como estos. No existen. Por eso todos los que se autoproclaman apóstoles hoy, si lo hacen sinceramente, se han equivocado de título. Si lo hacen sinceramente, se han equivocado de título. Pablo fue el último a quien el Señor se le apareció resucitado, que era una de las, digamos, de los requisitos para poder ser de esos apóstoles, haber visto al Señor resucitado. Pablo fue el último de los apóstoles a que Cristo se le apareció resucitado, y el último a que se le dio la comisión de llevar este fundamento de la palabra a los gentiles, es decir, a lo último de la tierra. Es por eso que el Nuevo Testamento en su conjunto es los escritos de los apóstoles o de aquellos que contaron lo que habían escuchado o recopilado los propios apóstoles. Ojo con esto, porque saben, lo peor de estos nuevos apóstoles hoy en día, o estos supuestos apóstoles hoy en día, no es ni siquiera que quieran tener autoridad sobre muchos, porque como se autoproclaman apóstoles, se autoproclaman con autoridad sobre mucha gente, sobre varias iglesias. Lo peor de estos apóstoles es que dicen que tienen nueva revelación, que tienen nueva palabra, que tienen mensaje nuevo, nuevas enseñanzas. Ojo, amados, este es el canon cerrado de las Escrituras. Y el mismo libro de Apocalipsis al final dice: el que le añada o le quite a este libro, vendrá sobre él, ¿qué cosa? Todas las plagas que están escritas acá. Así que ojo, cuidado con esto. Es interesante que Pablo no se presenta solo. Aquí aparece el hermano Sóstenes. ¿Quién es este Sóstenes? ¿Quién es este personaje que no? Ojo, sí lo vimos antes. Quizás alguno se acuerda. ¿Alguno se acuerda de dónde vimos a Sóstenes? Rápido lo voy a decir. Este Sóstenes, no sabemos si este mismo. El nombre de Sóstenes lo vimos allá precisamente en Pablo, cuando Pablo estuvo en Corinto. Dice que los principales de la sinagoga de Corinto fueron a acusarlo ante las autoridades. Y uno de los principales que fue a acusar a Pablo fue un tal Sóstenes. No sabemos si es este mismo. Pero qué interesante que hay grandes probabilidades de que sea este mismo Sóstenes. Obvio, entonces eso indicaría que este Sóstenes, no sabemos si en ese momento o después, conoció al Señor, se arrepintió y creyó en el Evangelio, en ese mensaje que Pablo estaba llevando. Y quizás ahora entonces Pablo lo pone al lado suyo en el escrito de la carta a los Corintios para darle más autoridad humana a la carta. Si yo les estoy escribiendo, pero también les está escribiendo el hermano Sóstenes, que fue en un momento principal de la sinagoga, que los conoce muy bien a todos ustedes, que ustedes lo conocen, para darle quizás más autoridad a la carta. Ya una vez presentado él o los remitentes, Pablo presenta a los destinatarios, a la iglesia de Dios en Corinto. Independientemente de que la iglesia en Corinto tuviera más de un centro de adoración, y es muy probable que la iglesia en Corinto se reuniera en casas y hubieran varios lugares en que se reunieran, Pablo los menciona aquí como la iglesia de Dios que está en Corinto, una sola iglesia. Pablo no quiere hablar de iglesia, sino de una sola iglesia, propiedad de Dios. Porque la intención aquí de Pablo no es si es una, si son dos o si son tres, sino que es la iglesia de Dios. La iglesia de Jesucristo, que es propiedad de Dios y no propiedad de nadie. Recuerden que uno de los grandes problemas que tenían los corintios, ¿cuál era? Que vamos a ver después. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Como si hubiera varios personajes que tuvieran propiedad de algo. Esta iglesia, aunque está dividida por ustedes, y eso aquí Pablo no lo dice el contexto, es propiedad de Dios. Y eso lo tenemos que entender nosotros, claro, hermano. Esta iglesia no es propiedad de nadie. Esta no es la iglesia de Huicho. Esta no es la iglesia de Ron. Esta no es la iglesia de Mariela. Esta no es la iglesia de nadie. Esta es la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia de Cristo, propiedad de Cristo. Y eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Bueno que lo tengamos muy en cuenta. Luego, Pablo los describe como los santificados en Cristo Jesús. Miren qué cosa más interesante. Santificados en Cristo Jesús. ¿Saben? El pensamiento de Pablo, y es el pensamiento de las Escrituras, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús,
no solo se justifican, sino también son santificados, se apartan del mundo para dedicarse a Dios. Con todo lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto, cuando uno lee esta carta, uno dice, pero ¿cómo es posible que Pablo esté diciendo que esta gente son los santificados en Cristo Jesús? ¿Y saben qué es lo que pasa? ¿Saben qué es lo que pasa? Es lo interesante acá y tiene mucho que ver con lo que estuvimos diciendo en la introducción. Pablo dice a los santificados e inmediatamente dice que son llamados a ser santos. Por fin, la chiva a los 5 pesos. ¿Son santificados o son llamados a ser santos? Las dos cosas. Porque son santificados porque Dios nos ha santificado de la misma manera que Dios nos santificó a nosotros una vez que decidimos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio. Dios nos santificó en su gracia y ya nosotros estamos sentados en las mansiones celestiales en Cristo por la única obra de Cristo santificadora. Pero Dios nos ha llamado y es nuestra responsabilidad a tener en cuenta esto y decir, si yo soy un santificado, ¿cómo tengo que vivir? De una manera santa. ¿Saben? Miren, y me encanta este ejemplo. Me encanta este ejemplo. Cuando uno nace, y aquí tenemos a Abel, que estudió medicina, no sé si hay otro médico por aquí. Cuando uno nace, el ginecólogo te coge, no sé quién es el que se saca, cuando van a escribir, ¿qué dicen? ¿Qué ponen? ¿Qué cosa es? Bueno, hoy en día es tremenda locura y dice que es indefinido para que él decida toda su tragedia. Pero cuando yo, en el tiempo mío, yo creo que antes de darle acá a muchachos que decían, ¿es varoncito o es hembrita? ¿Cierto o no? ¿Qué es lo que tiene que pasar después? Que cada uno tiene que vivir conforme a eso. Si tú eres machito, tú tienes que vivir conforme a tu masculinidad. Y si tú eres hembrita, tienes que vivir conforme a tu feminidad. Eso es la realidad. Y lo mismo pasa en esto. Los que hemos nacido de nuevo, tenemos que vivir conforme a ese nuevo nacimiento que tuvimos en Cristo. Y cuando uno nace de nuevo en Cristo, uno automáticamente es santificado por Dios. Dios te apartó para Él. Eres suyo y vas al reino de los cielos, vivas como vivas. Por eso lo mejor es que tú vivas de una manera santa, porque ya fuiste santificado, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad y es lo que Pablo le está diciendo aquí a los corintios. Ustedes han sido santificados y están viviendo de una manera terrible ante Dios. Por eso son llamados a ser santos, llamados a ser santos. De la misma forma, estoy seguro que todo esto nosotros lo sabemos, obvio. Ahora bien, estamos poniendo nosotros en práctica estas cosas. Estamos siendo coherentes entre nuestra teología y nuestra práctica, porque esto también es lo que Pablo quiso hacer aquí en este fragmento. ¿Cuál es la teología? La teología es que nosotros somos santificados. ¿Y cómo tenemos que llevar esa teología a la práctica? Viviendo de forma santa. ¿Estamos nosotros haciendo eso? Sabemos a veces mucha teología, muchísima, pero estamos poniendo en práctica esa teología que nosotros sabemos. Estamos siendo coherentes. Algunos ejemplos que nos pueden ayudar a entender. Creemos en un Dios de gracia, ¿cierto o no? ¿Es Dios un Dios de gracia o no? Un Dios de gracia, un Dios perdonador. Sin embargo, en ocasiones nosotros tratamos, o no tratamos, perdón, con gracia y perdón a los demás. Pensemos por un momento. Pensemos en nuestras respuestas a la gente, nuestras peleas en la calle, cuando estamos manejando sobre todo, perdón, Padre. Tratamos nosotros con gracia y perdón al resto. Y sin embargo sabemos que teológicamente tenemos un Dios de gracia. Creemos que es Dios quien salva por su pura gracia. Sin embargo, predicamos el Evangelio llenos de dudas y temores. ¿Es cierto o no? ¿De quién es la salvación? La salvación es del Señor. Eso está claro. Dios tiene los suyos, Dios tiene su gente. De manera que está garantizado que la gente conozca a Dios, los suyos. Y nosotros predicamos el Evangelio lleno de dudas, incluso diciendo, ese difícil que ese se salve. ¿Qué va? Míralo, mira esa vida. Mira esa vida, es imposible. Ese es comunista, hasta ese no se va a salvar nunca. La presidenta CR, no, nunca. Sabemos que nuestros matrimonios son la representación de Cristo y la iglesia. Lo sabemos teológicamente.
Sin embargo, a veces lo que mostramos pudiera parecerse más a la guerra de la galaxia que no al amor de Cristo y su iglesia. ¿Se dan cuenta de qué manera nosotros podemos estar divorciando la teología de la práctica? Y es lo que Pablo está tratando de decirles acá a los corintios. Ustedes fueron santificados. Por eso son llamados a vivir de una manera santa. ¿Cuánta enseñanza en un breve versículo? Y así sucesivamente. Pablo sabía que los corintios no estaban viviendo conforme a la santificación que habían recibido por la gracia de Dios en Cristo. Y es por eso que empezando la carta se los recuerda de una forma clara. Interesante también el detalle de Pablo de mencionar que ellos son los únicos, que ellos no son, perdón, los únicos cristianos que existen. Es probable que los hermanos corintios se creyeran el ombligo del mundo. Pablo aquí con su fina escritura les derrumba la posible idea. Gran enseñanza para nosotros también. Cristo es Señor de todos los que invocan su nombre. Pablo les dice, ustedes son llamados a ser santos con todos aquellos que invocan el nombre del Señor también. Quizás uno de los problemas grandes que tenían los corintios era eso. Creerse que eran los únicos, los mejores, los que más dones tenían. La mejor iglesia del ejército libertador de toda aquella zona era la iglesia de los corintios. Y Pablo dice, ustedes no son los únicos, ustedes no son los primeros, ustedes son llamados a ser santos de la misma manera que son llamados a ser santos todos los que invocan el nombre de Cristo aquí, en Japón y en los Estados Unidos, donde sea. Y es importante, es una gran enseñanza para nosotros. Esta sección termina con un saludo clásico de las cartas paulinas. Pablo saludaba así, gracia y paz. ¿Y por qué saludaba así, gracia y paz, Pablo? Pablo estaba uniendo el saludo helénico, el saludo griego, con el saludo, en este caso, judío. Era una modificación del saludo griego. Pablo decía, gracia y paz a vosotros. El pasaje continúa. Ahora, con esta otra parte de la verdad principal. Dios nos ha santificado en su gracia, pero Dios también nos ha sostenido en su gracia. Dios nos ha sostenido en su gracia, los versículos de 4 al 9. Lo más importante que hay que reconocer aquí, en esta acción de gracia, porque Pablo comienza dando gracias a Dios acá, es que la dirige a Dios, no a ningún ser humano. Su alabanza a los corintios es solo indirecta. Miren qué interesante. Las bendiciones espirituales y los dones nunca deben ser motivo de orgullo, porque todo se lo debemos a la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. La misma gracia que nos redimió a nosotros. Este mensaje es tan importante hoy como lo fue cuando Pablo escribió por primera vez. Nadie, hermano, nadie debe manifestar orgullo personal por sus habilidades, sin importar si se usan en la iglesia o en la sociedad en general. Toda acción de gracias pertenece a Dios, porque solo Él es quien nos ha enriquecido en todo, como dice Pablo acá. Es Dios quien nos ha enriquecido en todo. Pablo ahora especifica un par de formas en las que los creyentes de Corinto se han enriquecido. ¿Qué decía él? Que Dios lo había enriquecido en toda palabra y en toda ciencia. O lo que es lo mismo, Dios los había enriquecido en todo lo que hablaban y en todo lo que sabían. Los corintios eran magníficos oradores y gente muy inteligente, gente sabia, entendían muchísimo, conocían muchísimo. Pudiéramos pensar que era una iglesia casi de intelectuales, de profesionales, una iglesia de médicos, ingenieros, doctores, cosmonautas y toda esa pila de cosas. Pero es interesante que más adelante en el capítulo 12, versículo 8, Pablo va a usar lo mismo la palabra ciencia que la palabra sabiduría entre los dones. De manera que Pablo estaba diciendo, ustedes, Dios les ha dado ciencia, Dios les ha dado sabiduría, Dios les ha dado expresión, Dios les ha dado posibilidades de hablar, Dios les ha dado facilidad de palabra. Ustedes son increíbles hablando, increíbles comunicando. Dios les ha dado conocimiento, tienen sabiduría. Sin embargo, lo único que han hecho con eso ha sido enorgullecerse. Lo único que han hecho con eso ha sido enorgullecerse. Ya Pablo los estaba preparando para la discusión que iba a tener después acerca de los dones espirituales. Pablo agradecía a Dios por la gracia que les había sido dada a los corintios. La gracia salvadora, sí, pero también Pablo agradecía por la gracia que Dios había manifestado al enriquecerlos a ellos en muchísimos dones. Pablo agradece a Dios también por el testimonio de Cristo. Pablo dice, yo le doy gracias a Dios porque el testimonio de Cristo en ustedes es claro.
Es claro que ustedes son cristianos, pero ¿saben qué? Si ustedes no manifiestan esos dones que tienen, no sabemos si son cristianos o no. Porque por lo único que ustedes parecen ser cristianos es por los dones. Y después vamos a ver el capítulo 13, que muchos decíamos que creemos que es un canto al amor. Sí, pudiera ser un canto al amor, pero Pablo ahí les está tirando con todos los hierros a los corintios. Porque Pablo está diciendo, ustedes no son conocidos por el amor que se tienen unos a otros. Ustedes los conocen, sí, porque tienen muchísimos dones, pero eso, ¿de qué vale? ¿De qué vale? Y es lo que Pablo está diciendo acá. Pablo concluye esta introducción a la carta con una verdad teológica que les iba a servir a los corintios para concientizar quiénes eran ellos y quién es Dios. Pablo escribió refiriéndose a Dios, y así termina esta parte, el cual también os confirmará o os sostendrá hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermano, toda esta carta es una maravilla, una bendición. Es una carta llena de preciosos consejos, fuertes exhortaciones, duras respuestas. Es la carta más fuerte que se le escribe a una iglesia en la Biblia. Pero si Pablo solo hubiera mandado este fragmento, estos 9 versículos, creo que hubiera sido suficiente. Primero, les dice en medio del saludo que habían sido santificados por Dios en Cristo para vivir de una manera santa y no tan disoluta como lo estaban haciendo. También les dice que han sido enriquecidos con dones espirituales para edificarse dentro de la iglesia todo el tiempo que estén en este mundo. Y ahora sube más la parada. Amado, Dios les está diciendo a los corintios por medio de Pablo que a pesar de todo el pecado en el que ellos están envueltos, Él los va a sostener hasta el día en que se presenten delante de Él. Y lo mejor de todo es que llegarán por su gracia limpios de todo pecado, irreprensibles. Y todo esto porque Dios es fiel. Fue quien los llamó a ellos y a nosotros a la comunión con su Hijo Jesucristo. Suficiente. Suficiente. Este es de esos pasajes bíblicos que no sé si me dan gozo o vergüenza. Ciertamente da muchísimo gozo, porque sabemos que a pesar de todo el pecado de nuestras vidas, si fuimos llamados por Dios a la comunión con Cristo, seremos sostenidos por su mano fuerte hasta el final. Pero me da muchísima vergüenza también saber esto, entender esto, y que mi vida no sea una vida entregada y dispuesta en santidad para glorificar el nombre de Cristo. Me daría muchísima vergüenza ser parte de una iglesia dividida y orgullosa, sabiendo que a pesar de todo, la mano de Dios nos va a sostener, nos va a limpiar de todo pecado y nos va a presentar delante de Él limpio. Me daría muchísima vergüenza ser una iglesia rota, dividida, una iglesia en pecado, una iglesia que manifieste el pecado, pero así abundantemente como lo estaba haciendo la iglesia de Corinto, sabiendo que a pesar de todo, como Dios ya nos llamó a la comunión con su Hijo, nos va a presentar limpios delante de Él. Mucha vergüenza me daría. Dios es fiel, amado. Dios es fiel. Fiel para santificarnos, fiel para enriquecernos con su Espíritu, fiel para sostenernos hasta el fin. Dios es fiel. Su gracia es nuestro alivio. Cristo es nuestro tesoro. Si hay alguien hoy por primera vez o por segunda vez en este lugar o nos está escuchando por las redes, te habrás enterado entonces que hay una iglesia en la Biblia a la que Pablo le escribió duramente por causa de su pecado. Pero te habrás enterado también que Dios es fiel para sostener y limpiar de pecado a todos los que son parte de su iglesia. Pero Dios es fiel también para hacerte ahora este llamado. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el sacrificio de Cristo en la cruz por ti. Dios te está llamando a ser parte de su iglesia, la iglesia que experimenta a diario su fidelidad a pesar del pecado que aún permanece y que será derrotado el día final. Hermano, Pablo quiere que entendamos que todo lo que tenemos como iglesia, todo lo que somos también como iglesia, las habilidades que podamos tener, los dones que podamos tener, todo se lo debemos a la fidelidad de Dios, que es quien nos enriquece con todas estas cosas. Seamos humildes y reconozcamos siempre que es Dios en su gracia el que nos sostiene y el que nos da.
Oremos para si un día empezamos a comportarnos como la iglesia de los Corintios, que alguien nos recuerde estas palabras. Oremos por esto. Concluimos. Vivamos agradecidos a Dios por su gracia. Vivamos agradecidos a Dios porque en su gracia Él nos ha salvado y nos ha santificado. Vivamos agradecidos a Dios porque en su gracia Él nos ha sostenido y nos sostendrá hasta el fin. Pero que esa gratitud no sea solo de palabra. Que esa gratitud nos lleve a entender que Dios nos ha santificado para que vivamos vidas santas, que anhelen apartarse del pecado de este mundo y vivir para su gloria y servicio. Que esta gratitud nos lleve a entender que tenemos todas las herramientas y dones para ser una iglesia edificada, unida. Que cada uno de nosotros pueda poner sus dones y habilidades al servicio de otros y no al servicio del orgullo y de la vanagloria. Queremos ser una iglesia que viva de manera práctica la gratitud a Dios por lo que Dios nos ha dado. Queremos ser una iglesia santa y unida en su gracia. Queremos ser una iglesia que honre el llamado que Dios nos ha hecho a la comunión con su Hijo Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las enseñanzas que tú nos tienes en tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Y gracias por todo lo que haces por tu iglesia, Señor. Gracias por habernos santificado. Gracias por habernos sostenido. Gracias por habernos salvado. Gracias porque nos vas a traer a pesar de nosotros. Nos vas a traer irreprensibles, Señor, delante de ti. Queremos vivir vidas que nos santifiquen, vidas santificadas que te honren. Queremos vivir como iglesia de tal manera que usemos todo lo que tú nos has dado, que no es nuestro, para el enriquecimiento, Señor, mutuo, para el crecimiento mutuo, Señor, para la mutua edificación, como dice tu palabra. Ayúdanos a recordar todas estas cosas, quiénes somos. Ayúdanos a entender también qué queremos ser como iglesia, qué iglesia queremos ser. Y ayúdanos para a partir de ahora, Señor, reconocer todas las cosas que están en nosotros, en nuestras vidas y en nuestra vida como iglesia y que podamos irlas limando, Señor. Ayúdanos en este recorrido, ayúdanos en esta jornada. Que tu palabra sea propicia, Señor, para limpiar nuestros corazones y limpiar también nuestra iglesia. En el nombre de Jesucristo te lo estamos pidiendo, Señor. Amén.